En este tutorial explicaremos qué son y cómo se utilizan las referencias absolutas y relativas en una hoja de cálculo. En primer lugar, definimos referencia relativa como la referencia de filas y columnas de una fórmula que cambia si se copia en otra celda. En cambio, una referencia absoluta significa que las referencias de filas y columnas no varían cuando se copia una fórmula o función de una celda a otra. Vemos su uso con el siguiente ejemplo. En esta hoja de cálculo tenemos registrados la talla y peso de un grupo de alumnos y queremos calcular la desviación del peso y talla de cada alumno respecto de la media. En la celda de 6 calculamos la desviación de la talla del alumno. La operación es una recta entre la celda que tiene la talla del alumno B6 y la celda de la talla media C2. Como queremos calcular la desviación para todos los alumnos, copiamos la fórmula hasta la celda D11. Al comprobar el resultado, vemos que es incorrecto porque, al copiar la fórmula, se modifican tanto las celdas donde está la talla del alumno como la celda de la talla media, que debe permanecer fija. Por ejemplo, para la alumna María Sánchez Ruiz, la desviación debería ser de -6. En cambio, el resultado es 89,5. Si comprobamos la fórmula, vemos que la operación que aparece es la recta de la celda B7 menos C3, cuando tiene que ser B7 menos C2. Lo mismo sucede con el resto de celdas que hemos calculado. Para introducir correctamente la fórmula, nos colocamos de nuevo en la celda de 6 y convertimos la referencia a la celda C2 en absoluta. Sabemos que una referencia es absoluta cuando aparece el símbolo dólar delante del indicador de la fila y de la columna. Una forma rápida y sencilla de convertir una referencia relativa en absoluta es colocar el cursor al lado de la celda y pulsar F4. Automáticamente aparece el símbolo dólar. Una vez introducida la fórmula correctamente, podemos copiar en todas las celdas de rango de alumnos. Para calcular la desviación del peso de los alumnos respecto de la media, hacemos de nuevo una recta. El peso del primer alumno C6 menos el peso medio C3. Para que no volvamos a cometer el mismo error que en el cálculo de la desviación de la talla, debemos convertir la referencia a la celda C3 en absoluta. Nos colocamos al lado de C3 y pulsamos F4. Una vez introducida la fórmula, la copiamos en todo rango y comprobamos que se copia correctamente. Recordad que cuando queremos copiar una fórmula en una o varias celdas, debemos comprobar si es necesario utilizar referencias relativas o absolutas. Esperamos haber resuelto vuestras dudas. Nos vemos en otro tutorial.